Muy buenas noches, bienvenidos a Con Otra Mirada. En los últimos tiempos estamos oyendo hablar mucho de la España vaciada, que frecuentemente relacionamos con toda justicia con la España rural. Y sin embargo, el vaciamiento de España no se limita ni mucho menos a las regiones agrarias, porque toda España se está vaciando, al menos de españoles. Enredados en lo urgente olvidamos lo importante, y es que nuestro país tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, muy lejos del reemplazo generacional. Un hecho que de mantenerse nos aboca a la extinción como nación. Y no crean que les exagero, no, es simplemente una cuestión aritmética. España viene sufriendo un derrumbe demográfico desde hace décadas, coincidiendo de forma nada casual con la crisis de la familia, que ha vuelto las relaciones sociales mucho más inestables. No cabe duda de que el deterioro de la familia ha sido causa principal del desplome demográfico. Un deterioro propiciado por numerosos factores, entre ellos la masiva incorporación de la mujer al mundo del trabajo fuera del hogar, pues el mercado laboral retrasa la edad en que se tienen los hijos y, en consecuencia, limita la tasa de fecundidad. En España el número de hijos es de 1,18, uno de los menores del mundo, que si solo tuviese en cuenta la fecundidad de las españolas descendería hasta el 1,12, cuando para que la población se mantenga el índice debería estar en torno al 2,16. Aunque a corto plazo el menor número de hijos significa una mayor disponibilidad personal de renta, a medio y largo plazo la baja tasa de fecundidad es sinónimo de empobrecimiento. Por el contrario, una sociedad desarrollada joven es una sociedad fortalecida, dinámica y optimista ante el futuro. Hace unos meses, el Observatorio Demográfico CEU San Pablo, en un estudio titulado Coronavirus y Demografía en España, dirigido por el profesor emérito y demógrafo Joaquín Leguina y coordinado por Alejandro Macarrón, aseguraba que si nuestro país hubiera mantenido el comportamiento demográfico de hace 50 años, la crisis de la COVID-19 hubiera sido mucho menor. Con una tasa de 2,8 hijos por mujer en el seno de unidades familiares estables, hoy existirían 20 millones más de españoles menores de 45 años viviendo en una estructura familiar semejante a la de entonces. Nuestro PIB sería mayor y habría más hospitales. Los ancianos vivirían con sus familiares, de modo que las residencias albergarían un 50% de los que lo hacen hoy. En nuestros días, los ancianos que viven solos multiplican por 6 los que lo hacían en 1970. En total, unos 4,5 millones, lo que constituye no pocas veces un verdadero drama social. No se hubiera producido el colapso sanitario, ya que a menores edades la necesidad de atención sanitaria es mucho menor y se habrían salvado miles de vidas. El número de muertos por millón de habitantes habría sido mucho más bajo. El envejecimiento de la sociedad significa un empobrecimiento de todos los órdenes por cuanto hay que destinar más recursos a la política asistencial, lo que exige una política tributaria más agresiva, al tiempo que una cantidad menor de trabajadores mantiene a un número creciente de personas, algo que por sí mismo puede terminar por hacer inviable el propio estado de bienestar. La regeneración social exige un rejuvenecimiento de la pirámide demográfica. De seguir así y no rectificar con urgencia, sencillamente la sociedad española desaparecerá como la hemos conocido. Y tenemos esta noche con nosotros a don Alejandro Macarrón, al que hemos citado en el vídeo. Pase usted. Sí. Muy buenas. Don Alejandro, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerle con nosotros. El placer es mío. Gracias. Y tome asiento y a don Pedro Fernández Barbadillo. Hágase entre nosotros, don Pedro. También, igualmente. Muy buenas noches. Don Pedro, bueno, vamos a hablar de un tema que, como hemos dicho en la introducción, es uno de esos temas que disocian lo urgente de lo importante, al menos a la hora de hablar de ello, aunque es tan urgente como importante, sin duda ninguna. Pero quiero decir que muchas veces la urgencia de los temas, la vorágine de lo cotidiano, nos impide ver el fondo de la cuestión, y es una cuestión, valga como primer balón que les centro, una cuestión verdaderamente pavorosa en términos generales. Es pavorosa, efectivamente, porque tal y como vamos, si cada año nacen menos niños, algún año no nacería ninguno, 20 o 30 años después, o 40, nadie podía tener niños y desapareceríamos, ¿no? Ese sería el proceso en cuanto al devenir de la sociedad. Pero entre medias lo que va sucediendo es que la sociedad va quedando muy envejecida en el sentido de que, como la gente que nace no se muere de golpe, pues va habiendo cada vez un porcentaje mayor de viejos y un porcentaje menor de jóvenes. Y eso necesariamente para una sociedad
pues no es lo más dinámico que puede ser. Y además, eso a nivel de sociedad, pero para las personas en concreto, lo que se está generando es una gran soledad. Hay cada vez más personas que viven solas, cada vez más personas que se crían sin hermanos, y eso, lógicamente, una vida en soledad, pues no es como lo ideal, ¿no? O sea, que tiene efectos sociales a largo plazo, efectos económicos, porque una sociedad con muchos ancianos y muchos jubilados y pocos trabajadores en activo, lógicamente no puede ser una sociedad próspera. Y luego a las personas, esa parte de soledad, esa parte de no dejar nada, ¿no? Cuando tienes hijos y vas siendo mayor, pues yo sé que he ido dejando eso, y si luego te dan nietos, pues eso va quedando de ti, además de las obras. Estoy rodeado de dos insignes historiadores y dejáis obras, ¿no? Eso lo dejáis, yo he escrito alguna cosa, bien, eso está bien, pero además dejas esa continuidad familiar que dices, bueno, pues he cumplido, entre comillas, ¿no? Cuando no dejas nada, supongo que cuando eres mayor tu vida está mucho más vacía, ¿no? Dices, oye, al final me moriré y desaparecí y nunca más hubo nada de mí, ¿no? Pero vamos, volviendo a lo de pavoroso, es así, o sea, realmente los efectos son todos de diversos tipos bastante preocupantes. Sin entrar, don Pedro, en la cuestión numérica y económica, como acaba de apuntar don Alejandro, está la incidencia que esto tiene sobre la vida de las personas, la tristeza, ahora que hemos pasado precisamente unos años y estamos, Dios así lo quiera, saliendo de esa etapa pandémica, que ha sido una etapa que en mi opinión se ha caracterizado básicamente por la tristeza, la vida de las personas solas, tanto los que se crían como hijos únicos, y, en fin, que privados de ese bullicio de los hermanos y de esa vida mucho más vital, alegre, por un lado, y por otra parte la gente mayor, la cantidad de población mayor. Se ve muy bien en Europa y en España está empezando también a suceder de una manera muy cuantificable, esa gente que llega a una determinada edad y que no tiene con quién estar. Es también una tragedia social y personal. Pues yo me acuerdo que hace unos años, antes precisamente de la pandemia, pues en Bilbao dio que hablar que pusieron una estatua de plástico, un plástico especial, una estatua tamaño real de una mujer que vivía en el Casco Viejo, que entonces tenía 88 años, como muestra de la soledad. Una señora que decía que vivía completamente sola y que había días en los que no hablaba con nadie. Ahora bien, si uno pasea por el Casco Viejo de Bilbao, se encuentra en determinados balcones de viviendas banderas en euskera de bienvenidos refugiados. Es decir, como escribí yo en el artículo en el que comentaba esto, dice, a ver, estos vecinos se preocupan de los de fuera, pero son incapaces de hablar con una vecina de escalera que vive sola, completamente sola, incapaz de decirle buenos días, ¿a dónde vas? ¿Te vienes a tomar conmigo un café? Claro, la entrevistaban en un periódico local a esta mujer y decía que sí, que ya se había quedado sola porque en parte había querido, porque no se había querido casar ni tener hijos. Y luego trataba de consolarse diciendo, bueno, es que vistos los hijos, que los disgustos que les dan a algunos, pues mejor no haberlos tenido y demás. También se trata de autoconvencerse de que las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida han sido buenas y que si te ves en las circunstancias tan tristes en las que estás, en parte ya se sabe, es por la sociedad que no te comprende. Quien no se consuela es porque no quiere, porque parece evidente que una vida es mucho más plena con hijos que sin hijos y en fin. Pero esta mujer, al menos, ella lo contaba, pues era de una familia con los padre, la madre y unos cuantos hermanos. Claro, el problema no es el hijo único, el problema es que todas las familias, o más de la mitad de la familia, sean de hijo único. Sí, claro. Porque entonces no tienes primos, entonces no tienes vecinos de escalera, no tienes llegas a una casa que te invite un compañero de colegio en la que tampoco hay más niños. Echar un partido de fútbol es casi un drama. Sí, más bien solo puedes jugar a la brisca. En el caso de China, precisamente, yo siempre he pensado que habría sido mucho mejor que hubiesen dicho por algún sistema o de sorteo o de, como dicen los derechos de emisiones de CO2, derecho de tener niños, mucho mejor que una familia de cada dos hubiese tenido 2 niños, claro, o una de cada 3, que se habrían criado mejor la siguiente generación de chinos entre hermanos, que no lo que llaman ahora la sociedad de los pequeños emperadores. Claro. Niños que han nacido, que además necesariamente los padres pues te sobremiman porque eres el único. Claro. Se decía ahí, para completar lo que usted dice, don Alejandro, se decía que en China se estaba creando una sociedad de niños mimados porque podía haber 6 adultos pendientes de los caprichos del niño, los 2 padres y 4 abuelos.
Bueno, yendo a la parte más cuantitativa, en este momento nos encontramos con que hay más muertes que nacimientos, que hay 2 nacimientos por cada 3 muertes, grosso modo, que en todas las provincias españolas ya sucede esto. Es decir, que no hay una descompensación entre unas provincias que tengan más y otras. No, es que ya en las 50 sucede este fenómeno. Vamos a ver, ahora mismo en España, en el fondo hay como 2 sociedades a efectos de muchos análisis sociológicos. Hay unos números globales de España, pero tenemos los españoles de toda la vida, por así decirlo, y los inmigrantes, que a su vez también es una comunidad bastante variada, no son homogéneas. Como en Estados Unidos. Sí, pero vamos, la nuestra, desde luego, hay 2 comunidades, a su vez, a efectos de reproducción. Una es los musulmanes y o africanos, que coinciden en más o menos en un 90%. El 90% de los musulmanes en España son africanos y el 90% de los africanos son musulmanes. También hay pakistaníes, tal, pero realmente ellos hacen que la comunidad inmigrante tenga muchos más niños, hijos por mujer, que el resto, porque los otros están parecidos a nosotros. Entonces, ¿cuál es el resultado? Los inmigrantes son más jóvenes en media, porque no sueles emigrar con 80 años, y tienen más niños, entonces ellos tienen más nacimientos que muertes. Los españoles clásicos somos los que tenemos ese desbalance tremendo entre nacimientos y muertes, y los que hacemos que globalmente España tenga más muertes que nacimientos. Y entonces eso es lo que comentábamos en todas las provincias. Hay provincias donde todavía, no sé si Murcia, el año 20 no, porque fue el año de la pandemia, a lo mejor hay un saldo positivo, pero eso se debe únicamente a los inmigrantes. ¿Y cómo estamos en lo otro? Bueno, pues el balance de lo que llamaríamos españoles clásicos de toda la vida, ya hemos perdido más de 1 millón en los últimos 10 años. Ya ha habido un exceso de muertes o de nacimientos de 1 millón. Esto, si solo fuese eso, en demografía siempre pasa eso, si solo es un año no pasa nada, esto es un tema de años acumulados, un año nacen pocos niños, no pasa nada. El problema es que se ha acumulado, entonces volviendo a la entrada del programa, de lo urgente y lo importante, si no se pone nunca el grito en el cielo, porque esto es de largo plazo, pues cada año se va empeorando, entonces es alucinante que en un país que ha perdido 1 millón, un país de 40 millones, 40 y pico millones, ha perdido 1 millón de sus personas para siempre, si no mejoran las cosas, haya pasado desapercibido. Nadie diga nada. O sea, tu capital humano, tus familias, tus personas, tienes menos. ¿Alguien lo sabía? ¿Alguien sabía que habíamos perdido ya 1 millón de españoles, 1 millón y pico de españoles? 1.100.000. 1.100.000, esos son mis cálculos de los últimos 10 años, 1 millón y pico. Hay países donde llevan más tiempo que nosotros y han perdido más. En los países que ahora mismo, por desgracia, están enfrentados a una terrible guerra, han tenido unas pérdidas de unos saldos de nacimientos a muertes alucinantes, ¿no? En Ucrania ha habido 8 millones más de muertes que de nacimientos desde su independencia. Y en Rusia ha habido 16, 17 millones, que habrían sido muchos más si no tuviese bastante población musulmana, cosa que no tiene Ucrania. O sea, son unos balances impresionantes, ¿no? Pero en lo nuestro, cada uno se tiene que preocupar, sobre todo lo suyo. Que hayamos perdido 1 millón y ha pasado desapercibido. Pero lo importante no importa en España. Bueno, lo curioso es que yo creo que desde el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando era ministro Jesús Caldera, que decía que nos hacían falta, no sé si 200.000 inmigrantes anuales para pagar las pensiones. Es decir, se sabía que algo pasaba, pero se decía que esto se solucionaría trayendo inmigrantes que, como debían de ser tontos, pues trabajarían para nosotros, para pagarnos las pensiones. Es decir, además, perdóneme, don Pedro, es que es un argumento, al margen de todo, efectivamente es un argumento esclavista. Sí. Es decir, ahí no hay más que una pura consideración, además de ser falso el argumento, por otras razones, pero incluso si fuese cierto, es un argumento esclavista, como bien dice. Es decir, es que es un argumento que vengan para pagarnos a nosotros las pensiones, ¿no? Es repugnante el argumento. Y más de un socialista, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Dice, preocupado por los desfavorecidos, dice, no, pero si son de otro país... Que vengan a pagarme a mí la... en fin, don Pedro, por cierto, autor de este libro, Manual para Españoles sin Complejos, don Pedro Fernández Barbadillo, que fue autor de este libro, de muchos más, de artículos, de unos cuantos más, pero este libro, que es el que ahora mismo está, en el mercado y se está vendiendo muy bien, es la segunda edición, según reza aquí. Estas cosas de los editoriales yo siempre tiendo a creérmelas mientras no me demuestren lo contrario, y tratándose de un libro de don Pedro Fernández Barbadillo estoy seguro de que así es. Un libro magnífico, de verdad que sí, un libro que se lee muy bien y con una temática, pues en fin, que a todos ustedes les interesará. Pero le iba a preguntar, don Pedro, ¿cómo
también enlazando con este libro que nos cuenta cosas de otras épocas más luminosas de nuestra historia, cómo hemos llegado a ser el país, porque hemos llegado a serlo, ahora estamos en el furgón de cola, pero hemos llegado a ser, mediados de los 90, el país con menos nacimientos del mundo. En fin, que cuando éramos en Europa el primer país en nacimientos. ¿Cómo se ha producido este declive, en fin, derrumbe casi moral, podemos decir? Pues la única explicación que hay es un cambio de mentalidades. No se puede achacar al empobrecimiento o a que hemos salido de una guerra civil, porque los datos del Instituto Nacional de Estadística desde el año 40 muestran que en la posguerra, que fue muy dura, que hubo muertes por hambre, que hubo las sequías, que hubo desabastecimiento, racionamiento, también como en el resto de Europa. Aquí tampoco nos distinguimos mucho de nuestros vecinos. Pues los españoles, siendo menos españoles, se tenían más hijos, en unas circunstancias económicas mucho peores. Y podríamos decir, desde los años 90, que todo el mundo tiene su teléfono móvil, tiene su televisión, tiene en nuestro caso no, pero nuestros hijos tienen sus videoconsolas. O sea, cuando el bienestar económico está asegurado, o es muy difícil morirse de hambre en España y en Europa occidental, hay que esconderse mucho de los servicios sociales para que te pase algo así, pues la gente no quiere tener hijos. Luego, no es un asunto exclusivamente de economía, es algo mucho más profundo, algo de la mentalidad. Por ejemplo, un dato significativo que nos explica cómo hemos cambiado en estos 50 últimos años, es que el número de suicidios en España en el 75 eran 1.200, 1.300, por debajo de 1.500. Sin embargo, ahora estamos casi en el triple. Es decir, tan mal viven los españoles desde el año 75 hasta ahora que se ha triplicado el número de suicidios. O sea, ¿por qué tantos españoles tienen asco a seguir viviendo? Pues es algo que probablemente no se pueda explicar por razones materiales, como tampoco la cuestión de la natalidad, pero iremos a eso ahora, si me lo permiten. Iba a preguntarle a Alejandro, la diferencia entre nacimientos y muertes nunca ha sido tan grande como hasta ahora. Escribía usted ni siquiera con motivo de la gripe de 1918 y ni siquiera con la guerra civil. Sí, bueno, hombre, la gripe de 1918 fue bastante, habría muerto como 600.000, 500 o 600.000 personas de ahora en un año, ¿no? Sí, pero fue puntual. Fue puntual, o sea, lo que hubo es, vamos a ver, la caída de nacimientos entonces fue irrisoria y se recuperó. Y de todo en la guerra civil, las estadísticas, decía don Pedro, las series estadísticas modernas empiezan después de la guerra civil, pero bueno, hay ciertas reconstrucciones de registros, salen que en la guerra civil nacían más niños que ahora. Con 20 millones menos de habitantes. Y la guerra civil, o sea, los niños nacidos en el 39, quitando los prematuros, fueron concebidos todos en el último año de guerra, ¿no? El último año de guerra, mi padre, por ejemplo, pasó de niño la guerra en Madrid, y claro, cada mes que pasaba era casi peor que el anterior, porque cada vez faltaban más cosas, cada vez estaban peor. Entonces, pensemos cómo era España entonces. La mitad de España estaba ganando la guerra, pero estaba más pobre que las ratas. Y la otra mitad, igual de pobre y encima perdiendo. Encima, o su tierra la habían dominado los nacionales y ellos no eran nacionales. O sea, tenían que estar en un estado de ánimo que nos podemos imaginar perfectamente descriptible. Y tenían muchos más niños que ahora, ¿no? Entonces, el balance, como comentábamos, entre nacimientos y muertes en la guerra civil es menos malo, claramente, que lo que estamos viviendo ahora, lo cual es impresionante, ¿no? Porque te da una idea de cómo estamos desangrándonos de una forma no cruenta como una guerra y no se le da importancia. Hay un dato que a mí me gusta dar complementario a todos estos, que es cómo hemos perdido la gente que tiene 20 a 40 años, que es uno de los segmentos más vitales de una sociedad. Por cierto, es la edad a la que tenemos niños, la gente que empieza a trabajar y va aprendiendo un oficio, a los 20 y tantos empiezas a trabajar y luego a los 30 y tantos estás en una madurez que luego llega a plenitud de los 40 o 50. Bueno, es que hemos perdido más de un tercio de los españoles de 20 a 39 años en solo 20 años. Y ha habido provincias que han perdido la mitad. La mitad. En 20 años, ¿en qué guerra se ha perdido la mitad? Además, en este caso es de ambos sexos. En las guerras antes morían mucho más hombres que mujeres, ¿no? De ambos sexos. Entonces, eso, que además era perfectamente previsible, porque esos son los niños, sobre todo, que no nacieron 20 años antes, nadie, insisto, a mí, cuando tú tienes un problema, pero lo señalas y se pone en el candelero y se toman medidas y se estudia, has empezado, tienes un cáncer, primero es detectarlo, ¿no?
si no lo detectas, es un poquito complicado que lo abordes, ¿no? Pues aquí, que es un cáncer súper detectable, facilísimamente detectable, no se ha querido mirar. Entonces comentaba Pedro lo de que habían que traer inmigrantes. A mí me contó Juan Velarde que el profesor Barea, el antiguo profesor Barea, ya en el año 97 avisó que ya, oye, llevamos 20 años seguidos teniendo pocos niños, esto es gravísimo. Pero empezaron a venir inmigrantes. Entonces casi todo el mundo dijo, no pasa nada, como decíamos antes, ya nos pagan ellos las pensiones. Lo cual, además de moralmente una barbaridad, encima es mentira, porque los inmigrantes que vienen a España son poco cualificados en su inmensa mayoría. Claro. Y además vienen muchos más de los que necesitamos, porque nuestro estado de bienestar atrae más de los que necesitamos y los retiene cuando se quedan en paro. Entonces, tenemos una parte de la inmigración que no aporta, sino que cuesta. Y no es culpa de ellos. O sea, nadie puede echar la culpa a los inmigrantes de eso, porque no son ellos los que escriben los presupuestos generales del Estado, ni los presupuestos de la comunidad autónoma. Son nuestros políticos españolitos, blanquitos, cristianitos o hijos o nietos de cristianitos. O sea, no son ni el musulmán, no, es un español el que ha escrito una ley que dice, usted tiene derecho, en cuanto usted pise suelo español, solo por pisarlo, tiene derecho indefinido a vivir de el Estado, pero es que el Estado es lo que trabajan los demás. Entonces, vuelvo al tema, o sea, es una barbaridad cómo se está planteando esto todo el tiempo y además por los partidos clásicos de izquierda o derecha, porque aquí la inmigración gorda empezó a llegar con José María Aznar. Así es. O sea, no es... La gente de derechas dice, no, todo es culpa de Zapatero. No, vamos a ver. Si aquí tenemos que hablar de la palabra culpa, que no sé si es en algunas cosas sí, en otras puedes dejarlo solo en responsabilidad, para bajar un poco el tono del debate, de la agresividad. Con quien empezó, cuando llegó Aznar al poder, había muy poco extranjero en España. Había solamente 1 millón, de la cual la mitad eran europeos occidentales. Cuando dejó el poder había como 4 millones, ¿no? Y cuando dejó Zapatero el poder eran como 7, ¿no? Es decir, que el tema está muy repartido, ¿no? Sin duda ninguna. Hay una cosa que escribió, esto se lo digo a los dos, aunque lo escribió don Alejandro junto a Joaquín Leguina, acerca de que, permítanme aventurar un poco una hipótesis, pero que se desprendía de ese estudio, que es magnífico por otro lado, y al que se ha aludido en el vídeo, que en definitiva el impacto, la gravedad del impacto del COVID-19 tiene mucho que ver con la condición envejecida de la sociedad, de no haberse producido esta transformación demográfica que podemos considerar negativa por envejecida. El impacto hubiera sido infinitamente menor en tiempo y en gravedad. Sí, porque habría habido mucha más población joven. Desde el punto de vista cuantitativo, claro, el impacto, aunque hubiese muerto la misma cantidad de personas, no es lo mismo que mueran 1000 en una sociedad con un tamaño X de población que en una sociedad con el doble de población. Pero además, sin duda, al tener más población y tener más economía, por tanto una economía de más tamaño, el sistema sanitario habría tenido un dimensionamiento mayor. O sea, para los mismos enfermos que hemos tenido, si hubiésemos tenido un dimensionamiento mayor del sistema sanitario, habría habido menos colapso, porque la parte más triste de las muertes fue la de colapso, el famoso triaje, que la gente, yo no soy médico y me pareció una burrada hasta que me lo explicaron. Oye, si no hay más que una cama disponible, pues por desgracia toda la vida se ha elegido quién puede tener más opciones a salvarse, que a los que no somos médicos nos parece una barbaridad. ¿Cómo han dejado fuera a otro? Pues es que estaba colapsado. Bueno, pero es que ahí el criterio sería discutible, porque bueno, también... pero digo, si no hay camas, o sea, quiero decir que si no hay camas... Sí, pero también la enfermedad cursaba de una manera mucho más grave en la gente de mayor edad, sí, exacto, que en los jóvenes, y claro, sin embargo primaban los jóvenes. Es decir, que hay... Yo lo que tengo entendido es que creo que se primó a la gente que era de mayor edad, pero no, entre comillas, viejísima. Que eran los viejísimos eran los que no podían salir adelante, el joven, pues, oye... Eso es lo que... Pero bueno, tampoco... Bueno, como fuere, sí. No es exacto. Bueno, en marzo el New York Times publicó un reportaje pregunta. ¿Cuál es el misterio? ¿Cómo explicar el misterio de África con el COVID? ¿Por qué un continente que es el que tiene menor tasa de vacunación tiene también las menores tasas de muertos y de contagios? Pues aunque no se quiera decir, pues porque tiene una población enormemente joven, entonces mucho más resistente al COVID, cuya tasa de letalidad pues afecta a los mayores de 70 años. Y pensemos, por ejemplo, en los países con un sistema sanitario que no se puede comparar, pues qué sé yo, al de Zambia, al de Sudán o al de Nigeria, y infinitamente mejor, y sin embargo el envejecimiento de la población ha causado un daño muchísimo mayor.
¿no? Si comparamos cualquier país europeo con un país africano. Es decir, protege mucho más el rejuvenecimiento de la población que un sistema sanitario, por magnífico que sea. Exacto. Luego, en el tema del COVID había otro aspecto que era que también causó más mortalidad. Vamos a ver, la caída de natalidad, como hemos comentado, es un tema que tiene que ver con el cambio de valores, el cambio de valores familiares, y uno de los elementos de los valores familiares de toda la vida es que los padres o el padre, uno de los dos, el que sobrevivía, si moría, enviudaban, se quedaba con la familia, ¿no? No iba a una residencia. O sea, el porcentaje de gente mayor que está ahora en residencias es mucho más alto del que había hace 50 años. Y en las residencias sabemos que se produjo una masacre, especialmente, y en las de Madrid en concreto, no solo, pero aquí en concreto fue importantísima. Entonces, eso también tuvo un efecto. O sea, yo calculé, por ejemplo, para ese estudio que comentaba, que hicimos en el Observatorio Demográfico del CEU, calculé pues, qué habría pasado si hubiese mantenido el porcentaje tradicional de gente en residencias, y habría muerto menos gente, porque en las casas, claro que murieron ancianos, pero murieron proporcionalmente, no, las residencias fueron un foco de contagio. Luego había una cosa adicional, creo que al final no salió en el estudio, que era curiosa, ¿no? Que es que también ese exceso de inmigración que teníamos, porque tenemos mucha inmigración parada, pues los pobrecitos algunos, en vez de encontrar el sueño español aquí, encontraron la muerte. Es decir, vinieron a lo mejor de países donde fueron menos afectados, por lo menos inicialmente, cuando no había llegado todavía allí, luego a lo mejor les habría llegado igual, ¿no? Pero hay que decir que aquí hubo realmente una serie de causas de muerte adicionales ligadas a lo que decíamos de la estructura de edades. Y luego, sin llegar a la muerte, el pasar en soledad el primer confinamiento, que fue durísimo, ¿no? Luego, como todo, se fue aliviando un poco, pero la gente que estaba en un piso sola durante 2 o 3 meses, pues hombre, no es la forma más agradable, y sobre todo si caes enfermo, pues nadie te cuida, o sea, nadie te da algo, nadie te hace la comida, o sea, puedes estarlo mucho peor que si estás con más gente, ¿no? Así fue. Bueno, hay otras muchas cuestiones. No me gustaría dejar de pasar sobre todo 2. Uno es que hemos asistido, y yo creo que hay una relación indudable, a un derrumbe de la sociedad tradicional, y por tanto se han multiplicado los divorcios, las separaciones, los abortos, por supuesto. El no casarse. El no casarse, el no adquirir los compromisos que lógicamente pues le llevan a uno a conformar una unidad más estable, guste o no. Se han popularizado determinadas fórmulas como, en fin, esa artificiosidad de los contratos, yo no te voy a querer más porque lo hayamos firmado, y estas cosas, pues, pero que realmente la sociedad humana funciona como funciona. Y bueno, yo creo que han sido elementos no solamente que han acompañado en el tiempo, sino que son causa de esa merma de la natalidad de una forma evidente. Yo creo que son causa y efecto a la vez. ¿Y por qué digo esto? Bueno, causa, los matrimonios tienen más hijos, hay 3 formas de hogares con hijos. Unos formados por un matrimonio, otros formados por una pareja de hecho, que es parecida a un matrimonio pero sin ese vínculo reforzado, y otros los hogares monoparentales. Bueno, en España y en cualquier lado, los hogares formados por un matrimonio tienen más hijos, ¿no? Entonces, claramente hay una relación entre una cosa y otra. Por otra parte, oye, si no voy a tener hijos, ¿para qué casarme, no? O sea, si no me caso, no tengo hijos, lo mismo, si el divorcio es muy común, pues para eso no me caso, para tener el trauma posible del divorcio. Si es una cosa excepcional, pues no piensas que te pueda pasar a ti. Si le va pasando a todos tus amigos, dices, uy, yo no quiero vivir ese calvario, o lo has vivido de niño, ¿no? De niño has vivido un divorcio horrible de tus padres. Yo no voy a tener niños para hacerles al pobre sufrir la infancia atroz que tuve yo. Hay divorcios de todo tipo, hay algunos que no son tan duros, ninguno es bueno, pero hay algunos que no son tan duros, pero hay personas, hay mucha gente en nuestra sociedad, que es otro tema al que nadie le da importancia, muchísima gente que vive sin uno de sus 2 progenitores, típicamente el padre, ¿no? Cosa que a mí me parece una situación horrible, ¿no? Yo quise muchísimo a mi padre, ¿no? Supongo que vosotros también, y lo normal es que era tu padre. Bueno, pues viven sin su padre, no sé si 2 millones o por ahí de menores de 25 años, es una barbaridad. Don Pedro. Yo leí un reportaje hace unos años en un periódico inglés en el que mostraban la calle de Gran Bretaña en la que vivían más mujeres sin acompañante masculino y con niños sin padre. El 75% de los vecinos de esa calle, que no era pequeña, y creo que no estaba en Londres, sino en alguna de estas ciudades del norte, en Liverpool o Birmingham, tenía eso, el 75% de los niños tenía como única referencia adulta a su madre o a las amigas de su madre.
Bueno, porque no había padres. Una de las causas que se apuntan, y yo creo que es la causa esencial a la, digamos, a esa desproporción que existe en la comisión de delitos por parte de la comunidad negra norteamericana en Estados Unidos, los negros delinquen muchísimo más que los blancos, no es, por supuesto, por razones de la oscuridad de la piel, ni siquiera por razones sociales, sino por la ausencia de la figura paterna en el hogar. Las madres tienen que trabajar, como es natural, para mantener a la familia, o para mantenerse ahí al niño por lo menos, si no, aunque no tenga más, y hay una ausencia, que es la figura del padre, que es una ausencia de figura de la autoridad, y el niño se socializa pues en la calle a los 4, 5, 6, 7 años, lo cual bueno pues hace que lo realice a través de su integración en pandillas juveniles y todo este tipo de cosas que no se dedican precisamente a actividades santas, como uno se puede imaginar, ¿no? Y es una causa fundamental, esa ausencia de la figura del padre, en esos índices de delincuencia desproporcionados de la comunidad negra. Bueno, Elvis Presley tiene una canción, In the Ghetto, exactamente, en la que cuenta esto mismo. Claro, eso lleva a que algunas almas benefactoras y filantrópicas produzcan o den dinero para preservativos, para educación sexual y para abortos, porque te están haciendo un favor. Sin embargo, lo lógico sería que desde el poder, si de verdad hay una preocupación por encontrar una solución, se tratase de fomentar que estas madres permaneciesen con sus hombres y viceversa, que los hombres tampoco se dedicasen a saltar de una casa a otra pues buscando una mujer a la que dejar embarazada, con la que tal, pasar unos buenos meses y luego ir a por otra, o desaparecer Pedro, de la ciudad. La liberación sexual en el fondo es el sueño del varón. Claro, es decir, la estabilidad de las relaciones entre los hombres y las mujeres, sí, a quien protege es a las mujeres. Sí. Realmente es así, ¿no? Y a los niños aguas abajo, que es lo que todavía hay que proteger más. Sobre lo de los negros en Estados Unidos, aproximadamente el 70% de los niños que nacen de las comunidades negras nacen de madres no casadas. Luego hay separaciones, aproximadamente el 80% se quedan sin su padre. Al parecer eso se disparó por los programas contra la pobreza de Johnson, en los cuales daba más dinero a las monoparentales, a familias monoparentales, o sea, sin padre, lo cual es una barbaridad y una crueldad. O sea, volvamos a una infancia sin el referente paterno, que es un referente educativo, pero además un referente afectivo, y de verdad, yo que he querido muchísimo a mi padre. O sea, es que te imaginas, es decir, no, es que tu padre no ha existido, o ha sido separado y tienes, y luego los niños ambulantes, ahora empieza a haber más custodia compartida en España, pero bueno, el tema de los niños ambulantes, pues es que es una crueldad también, ¿no? Son los niños los que se mudan, ¿no? Hombre, o sea, si no hay dinero para otra cosa, vale, pero si no, yo creo que tenían que ser los adultos los que, por lo menos en gente de clase media alta para arriba, que los niños se queden en el hogar familiar y sean los padres los que se van alternando, pero realmente... Es que en los años 60 había en Estados Unidos una clase media negra creciente, y eso desaparece, es triturado por estas medidas, estos planes contra la pobreza de Johnson y de los demócratas, y luego en los años 70 por la irrupción de la droga. También hay un personaje, J.D. Vance, que escribió un libro, Hillbillies, que está publicado en España, en el que él habla de su infancia. Es más joven que nosotros, pues nació a finales de los 70. Oye, que yo tengo 30 años, de los 80, los que usted quiera. Si usted se siente bien, claro, con 30 años, y si nos dice usted que es mujer también. Bueno, pues este hombre cuenta que él nació en una comunidad de la zona de Ohio, en torno a Pittsburgh, Detroit, estas ciudades con grandes siderurgias, grandes empresas de fabricantes de coches. Y cómo eso, cuando las empresas se mudan por culpa de la globalización, se va siendo destrozado, también se le añade la droga y, como dice él, cosa muy sorprendente, la promiscuidad sexual. Entonces, claro, acaba, por ejemplo, él dice, mi hermana y yo vivíamos solos con mi madre, porque mi madre había echado a mi padre de casa, también por lo que se ve el señor hizo todo lo posible por que le echasen, y dice, yo acabé harto de llamar padre a 3 o 4 hombres distintos al año, por los que metía a mi madre ahí. Luego dice que la madre se reformó, estudió un grado de enfermería y podía alimentar a la familia, pero claro, eso para su adolescencia pues fue una cosa tremenda. Además, la madre también
era adicta a las drogas y para... Vaya madre. Sí. Lo tenía todo. Bueno, al menos fue una madre trabajadora que sacó a la familia adelante, eso sí, con la ayuda, y esto le gustará a usted, don Alejandro, de sus abuelos, sobre todo de las abuelas. Y entonces la madre, que era adicta, no solo al tabaco, como digo, para superar los controles de drogas que le hacían en el trabajo, obligaba al hijo a que le diesen las muestras de orina. O sea, este es el tipo de sociedad que este autor, J.D. Vance, critica en este libro. Lo que pasa es que yo no he visto, es uno de los autores que he visto yo con más franqueza culpar no solo a las drogas, a la pobreza, al capitalismo. No, él habla en concreto de la promiscuidad sexual. Vamos ahora con un asunto que probablemente extrañe a alguien de quien nos esté viendo desde su casa. Y es que la baja natalidad no tiene que ver con la renta, ni con el paro, ni con el trabajo. En las provincias con menos paro no hay más niños, ni las clases con mayor cantidad de renta tampoco tienen más niños. Esto es una cuestión que tiene que ver con los valores, fundamentalmente, de una sociedad. Bueno, lo dijo Bill Gates, que él solo iba a tener 2 hijos, por el bien del planeta, esa era su excusa. O sea, lo que pasa es que él es un hombre muy ideologizado, ¿no? Pero gente menos ideologizada se ve en nuestra familia real. Alfonso XIII tuvo 7 hijos, don Juan de Borbón tuvo 4, Juan Carlos III, Felipe II, yo esto lo cuento en conferencias, gente dice, Leonor tendrá uno y luego tendrán que buscar un primo o algún sobrino para sucesor. Pero en las demás familias reales pasa lo mismo, ¿eh? La marroquí, en 3 generaciones han bajado de 6 o 7 hijos por titular a 2, que tiene el actual rey. La japonesa, los hijos que tenía Hirohito o Hirohito, como se pronuncie, comparado con los del actual, en todas las familias reales. Claro, si las familias reales, que no tienen problemas ni de conciliación, a la mujer no le echan del trabajo por tener hijos, entre comillas, sino todo lo contrario. No tienen problemas de nada. Su trabajo es tener hijos. Claro, ¿por qué tienen ellos también pocos hijos? 1, porque no quieren tenerlos. 2, porque también se casan más mayores. Hay temas que no son solamente de querer o no querer, sino que en el estilo de vida actual sentamos la cabeza si la sentamos más mayores. Entonces, al final, a todos nos acaba o dando pereza o hay problemas de esterilidad. O sea, por eso digo que también son valores el que tú quieras tener hijos, casarte, pensar en casarte desde que tienes 18 o 19 años, o digas... Eso a partir de los 30 lo pensaré, ¿no? Pero eso también es una falta de valores. No, es una falta de compromiso. Claro. Claro, son valores. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer antes una persona cuando llega adulto? Pensar en casarse y formar una familia. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora uno? Pues primero tienes la carrera, luego voy a divertirme, voy a empezar a trabajar, voy a viajar y luego ya veremos qué hago. Son valores, claro que son valores. Y se ven los países mega ricos, tipo Luxemburgo, tipo Singapur, Suiza, pues es que están prácticamente como nosotros. Y sitios donde además dan lo que hoy día llaman ayudas, que a mí es una palabra que no me gusta nada, porque ayudar es, de forma implícita dice que es algo difícil, que yo te protejo a ti, yo Estado. A mí me gusta más hablar de incentivos o de compensaciones. El Estado le compensa a usted porque usted aporta a la sociedad hijos. Pero a todo el mundo le gusta ayudas, ¿no? Parece que vivimos en la sociedad de las ayudas, o sea, cuando además es verdad que hay una parte de la sociedad de clase media baja para abajo que efectivamente podías aplicarle ese término, pero otros no necesitan ayudas. Tienen perfectamente recursos propios, otra cosa es que tú les compenses. Son compensaciones, sí, recompensas. O incentivos. Pero la palabra ayuda la estamos viendo todo el rato. No, es que, como usted ha dicho en alguno de sus libros, don Alejandro, claro, hay que primar a los padres, tanto el hombre como la mujer, que tienen hijos, con una mayor pensión pública de la Seguridad Social, porque están invirtiendo más en los hijos y en que se puedan seguir pagando las pensiones que los que permanecen voluntariamente solteros o estériles. Una vez, hace poco, de vez en cuando hay movimientos que son antinatalistas ya directamente, que dicen que lo que hay que hacer es no tener ningún niño, ¿no? Sí. Entonces me dicen un día, ¿por qué no escribes un artículo sobre eso? Digo, a ver qué se me ocurre, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a una prueba de si una idea es virtuosa o no, es qué pasaría si todo el mundo hace eso, ¿no? Si todo el mundo estudia en la universidad, ¿es bueno para una sociedad? Bueno, a lo mejor hay demasiados titulados, hay gente que a lo mejor no hace falta que sea titulado y habría inadecuación, pero sería bueno que todo el mundo estuviese bien preparado, que no haya analfabetos. ¿Qué pasa si todo el mundo tiene niños? La sociedad va perfectamente. ¿Qué pasa si nadie tiene niños? Pues si nadie tiene niños, empiezan primero cerrando las maternidades, luego las cosas de las guarderías, luego el colegio, o sea, se va como apagando, la sociedad se iría apagando
Es como una imagen de noche que ves que se van apagando las luces, ¿no? Se van apagando, luego las universidades dejan de haber gente, luego de repente empieza a haber menos gente para trabajar, los que están cobrando pensión, pues cada vez cobrarían menos pensión. O sea, ahí se ve clarísimamente que eso no puede ser sino dañino. Bueno, pues cada vez le dan más cancha en los medios. Es malo los niños para el planeta, es malo para no sé qué. Hay otro argumento penoso, que es que dicen hay que tener niños porque en la vida se sufre mucho. Sí, sí. Hombre, ya. Pero es que nos hemos vuelto tan hiperblanditos, pluscuamblanditos. Pues claro que se sufre, pero es que estamos preparados, tenemos una resistencia genética de todo, o sea, por supuesto, ¿cómo no? Todos los seres vivos tienen capacidad de sufrimiento y superar ese sufrimiento. Pues hay quien dice eso, ¿eh? Claro, la negación de eso es la muerte. Sí. En definitiva, Eso claro, es negar la vida es sufrimiento, naturalmente. Claro, que sí. ahí no hay, en los cementerios no hay paro, no hay desempleo, no hay machismo, no hay feminismo, no hay izquierdas, no hay derechas, no hay guerra. ¿Ya? Pues vamos a ver, un amigo me hizo un comentario también muy ingenioso. Decía, el 1, 2, 3, ese programa que vimos todos nosotros, decía, cuando la pareja llegaba al final y ganaba un premio, que pues solía ser dinero, pues les preguntaba el presentador, Kiko Legar o María Gómez Kemp, y les preguntaba qué iban a hacer con el dinero. Y muchos decían, no, es que va a ser para la entrada de nuestro piso. Para casarnos, somos novios, tal, o para cambiarnos de casa. Ya en las últimas ediciones del concurso era para viajar. Eso indica el cambio de mentalidad de la gente. También el último año, bueno, el último año del franquismo y primer año de la democracia es el 76. Fue, no sé si el más alto de natalidad o el segundo más alto de la historia de España, con más de 600.000 niños. Digo el último del franquismo porque los niños fueron concebidos en su mayoría cuando aún todavía vivía Franco. Y hemos pasado de 600 y pico mil niños a ¿cuántos están los últimos datos? 200.000. Los últimos datos son 340.000 o así en total, y hijos de madres nacidas en España, unos 240.000. Entonces, o sea, de 670, un 65% menos, 63% menos de españoles con más población. Con más población 12 millones. Y como se decía la propaganda oficial en aquella época de la transición, vamos, con un régimen de libertades que nos hemos dado a nosotros mismos. Entonces tienes más dinero, más ingresos, más aparatos tecnológicos, más posibilidades de viajar. Menos mortalidad maternal. Hombre, la mortalidad maternal históricamente era de los mayores riesgos. De una de cada 15 o de cada 20 mujeres acaba muriendo o durante el embarazo o sobre todo con el parto o después del parto por las fiebres puerperales, por problemas, había salido mal el niño, etcétera, ¿no? Las pobres mujeres morían como chinches. Sí, sí, un problema pavoroso, y en los años 50 se produjo un descenso vertiginoso. España se puso por debajo de Alemania federal entonces y de Estados Unidos en mortalidad infantil y maternal. Fue algo verdaderamente prodigioso y claro, coincide con un ascenso enorme de la demografía en España. Pero voy a preguntar una cosa para no salirnos de este asunto, que puede ser un poco incómoda, pero estas decisiones acerca de no tener hijos son el resultado de una sociedad extremadamente individualista, son el resultado de una decisión en definitiva egoísta que redunda en beneficio de la persona pero en perjuicio del colectivo en definitiva. Vamos a ver, yo creo que en cierto modo siempre, si yo soy creyente y hago el bien porque creo que así iré al cielo y demás, también estoy haciendo lo que creo que me conviene. Lo que pasa es que lo que creo que me conviene es un conjunto de valores que además son buenos para la sociedad. Claro. En cambio, si no existe eso y no existe ninguna noción de bien común, efectivamente, yo sigo haciendo lo que a mí me conviene, pero resulta que solo me conviene a mí a corto plazo, aunque también me destruye a mí a largo, ¿no? A la larga. O sea, por eso yo no sé si hablar de egoísmo o no egoísmo. Lo que sí es cierto es que los valores con los que nos movemos ahora son valores que son malos para la sociedad a la larga y también para las personas, porque al final el que se queda sin tener hijos tiene una vejez en mucho más soledad. Ya lo hemos comentado. Y el que no le da un hermano al hijo que ha tenido, pues ha creado, pues tiene un niño que tiene, pues está peor. Hombre, toda la vida ha habido hijos únicos y siempre habrá alguno, pero una cosa es que sean algunos y otra cosa es que sean muchísimos, ¿no? O sea que en ese sentido yo desde luego, insisto, no sé si, yo creo que todos hacemos lo que creemos que tenemos que hacer,
Lo que pasa es que si luego Dios dispone. Exacto, pero si esos valores son malos, entre comillas, si yo lo que creo que tengo que hacer es matar al prójimo porque soy mafioso, pues también hacer lo que quieres hacer, pero claro. Bueno, es que yo creo que gran parte de la gente no tiene culpa, no tiene responsabilidad en esta situación, porque claro, ha nacido en un ambiente, ha sido arrojada al exterior, al mundo, en una época en la que predomina estos desvalores o esta falta de valores. Eso es. Incluso hay sacerdotes católicos que animan a sus feligresas a: Pepita, tú no te comprometas, tú no tengas novio hasta que no hayas acabado tu carrera y sacado una oposición. Primero garantízate un futuro y luego ya el matrimonio ya se verá. Entonces, claro, la pobre chica, como mucho, si es muy buena estudiante, pues llega a esta situación de tener una plaza en la administración fija, pues con 28 años. Tal cual, tal cual. Se pone complicado. Tenemos solamente como un minuto y medio, algo así, entre los dos. Voy a hacer una pregunta al hilo de lo que estábamos comentando, de que el disponer de una mayor cantidad de renta no es causa para tener más hijos y está ampliamente demostrado. La pregunta es, ¿por qué luego cuando se efectúan las encuestas, sin embargo, una gran parte de la gente, sobre todo las mujeres, dicen que si tuvieran más dinero, tuvieran más seguridad, sí tendrían más hijos? ¿Revela la existencia de una mala conciencia de alguna manera? Yo creo que algo sí. Y luego lo que comentábamos, que es mucho más fácil, que decía Carlos Rodríguez Brown, que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio, ¿no? Sí. Siempre hace falta, es que es muy duro decir, no tengo por qué no he querido, o no me apetece, o tal, ¿no? Siempre necesitamos los seres humanos, es muy, muy difícil, casi nadie, casi nunca reconocemos una responsabilidad propia, ¿no? Bueno, había una encuesta que le preguntaban a la gente si estaba dispuesta a acoger un inmigrante en su casa. O a sacrificarse para que en España viniesen inmigrantes. Esto era una encuesta difundida por una ONG a favor de la inmigración. Y según ese estudio, el 90% de los españoles estaba a favor. Claro, también yo no creo que se manipulase, pero sí que mucha gente contesta las encuestas pensando en el encuestador y en el que dirán. También de hacer caso a las encuestas, no a los medidores de audiencia, pues la 2 y sus documentales eran siempre los programas más vistos. Sí, ¿verdad? Sí. Pero no... Sobre todo los programas de historia. Sí, el Serengeti, de los rebaños de ñues y cebras. Bueno, don Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por nuestra parte vamos a seguir hablando de estos temas de los que no se sabe muy bien por qué, y esa pregunta se nos ha quedado en el tintero. Es una verdad incómoda, es un tema incómodo. Es un tema muy incómodo, es ese elefante en el cuarto de estar, por decir así, que nadie quiere ver, que todo el mundo quiere apartar y que realmente tiene una trascendencia mayor que cualquier otro del que pudiéramos hablar, porque sin futuro para la nación, sin futuro para los españoles, no hay nada de qué discutir si lo queremos de una manera o de otra, ¿no? Entonces... Yo creo que ese silencio se debe a que acusa a la sociedad. Y sí, por eso se calla sobre ello. Otro ejemplo, ya para acabar, bueno, el PNV lleva gobernando el País Vasco desde que se instauró el Estatuto de Autonomía, salvo 3 o 4 años que gobernó el PSOE, una cosa ridícula, y sin embargo el País Vasco es una de las zonas con menor tasa de natalidad. Sí. Es el fracaso absoluto del nacionalismo vasco. 75% menos hijos de madres vizcaínas nativas ahora que en el año 76. O sea, cuando empezó el PNV a coger la hegemonía, el gobierno llegó unos años más tarde, pero realmente a partir de la muerte de Franco, social. La hegemonía la toman realmente a partir del 76-77. A partir de ese momento hasta ahora es un hundimiento atroz. Y lógicamente, si siempre han gobernado los mismos, algo tendrán que ver con eso, ¿no? Digo yo. Además que contradice su discurso de estamos aquí para mejorar la suerte del pueblo vasco oprimido por estos malditos españoles. Y de, bueno, pues parece ser que los vascos viven tan bien bajo el gobierno del PNV que han decidido no reproducirse. Aquí da igual el gobierno. Yo creo que la gente lo que quiere es salir, viajar, irse a cenar, que siga la fiesta hasta que se acabe. Responsabilidades, que parece ser que el país entero se ha apuntado a esa dinámica. En fin. Muchísimas gracias, don Alejandro, muchísimas gracias, don Pedro, muchísimas gracias a todos ustedes y ya saben, si pueden tener más hijos, ténganlo, por lo menos inténtenlo. Muy buenas noches.